Termina una era de 30 años de la actual Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con aplausos, porras y un silencio sepulcral, incómodo para Lenia Batres Guadarrama, fueron despedidos los ministros. En la última sesión, Norma Piña Hernández, la primera mujer presidenta del máximo tribunal del país, destacó el legado de la Corte como piedra angular de la justicia constitucional. Será la historia quien juzgue a los juzgadores, enfatizó la presidenta saliente de la Corte. Con uno, Rubén Rojas informa. Al levantar esta sesión, culmina un ciclo fundamental de la vida pública mexicana que inició hace poco más de 30 años. La Suprema Corte ha recorrido un largo camino para construir su legitimidad. No me corresponde a mí valorar en qué medida ese objetivo se alcanzó. Serán nuestras sentencias las que darán cuenta de ello. Será la sociedad y la historia misma las que juzgarán a quienes hemos juzgado. El fin de una época del máximo tribunal del país fue acompañado de aplausos para los ministros por parte de los trabajadores del Poder Judicial. Uno a uno, los integrantes del Pleno fueron recibidos con júbilo en los pasillos de Pino Suárez II, excepto el silencio que acompañó la llegada de la autodenominada ministra del Pueblo. En las puertas del recinto, algunos manifestantes esperaban el último fallo que diera marcha atrás a la elección de magistrados electorales. Sin embargo, en tan solo 1 hora y 29 minutos, el Pleno desechó las 4 impugnaciones en agenda y 2 acciones de inconstitucionalidad sobreseídas correspondientes al Poder Judicial del Estado de Yucatán. En los 4, la propuesta es desechar de plano el juicio por no haberse acreditado la legitimación que establece la ley de la materia para poder impugnar esa elección. De esta manera fue avalada la declaración de validez de la elección decretada por el Instituto Nacional Electoral. Existieron más de 140 y tantos recursos que hoy concluimos. Los últimos que nos llegaron resultaron improcedentes, los recursos de inconformidad planteados, y por lo tanto queda firme la determinación, la declaratoria de validez que ya realizó el INE, sin que esta Suprema Corte tenga alguna facultad para revisar etapas previas del procedimiento. Al poner fin a los trabajos jurisdiccionales, Piña Hernández puntualizó que el legado del alto tribunal es de honradez y dignidad. Mientras existan mujeres y hombres dispuestos a defender la justicia con integridad, este país tendrá un horizonte de dignidad y de libertad. Es así que el trabajo de cada uno es la mejor voz, y lo que hace cada uno en la labor cotidiana por la justicia es nuestro legado. La congruencia, la ética, el trabajo, la perseverancia, la excelencia, la honradez y la dignidad son y serán la mejor carta de presentación ante el escrutinio de la historia. El Pleno de la Corte fue citado para el próximo martes 26 de agosto, en el que la presidenta Norma Piña ofrecerá un último informe de labores. Y voy a proceder a levantarlas. Con uno, Rubén Rojas. Hubo una reforma judicial que entra en vigor a partir del próximo 1 de septiembre. La anterior reforma, que llevó a lo que hoy concluye labores, 30 años y algunos días, fue de Ernesto Zedillo en el año de 1994. Anteriormente, antes de la reforma actual, los ministros de la Sala Superior de la Suprema Corte se elegían de acuerdo a la propuesta de un presidente de la República ante el Senado de la República. Proponía una terna y el Senado elegía a alguno de los 3 propuestos por el presidente en cada caso. Antes había 26 ministros, ahora va a haber 9. En esta reforma de Zedillo hubo 11 ministros. En fin, según la presidenta de la República, hoy se pone fin
a una era de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que servía a unos cuantos. Ahora la nueva Suprema Corte de Justicia del acordeón servirá a otros tantos, sino que nos lo diga con uno la doctora María Amparo Casar, siempre a todas horas en su juicio. Doctora Casar, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Pepe, gusto saludarte. Pues yo diría, y aquí sí discrepo, así como la semana pasada concordé con la presidenta Sheinbaum, ahora sí discrepo, servirá a las personas que son, digamos, simpatizantes del nuevo régimen que se ha fundado en México, que empezó en 2018 y se constitucionalizó con las reformas que dejó López Obrador y que implementó la nueva legislatura, la legislatura en curso, Pepe. Ya hemos platicado, tú y yo, se ha comentado incluso a nivel internacional, la barbaridad de reforma judicial que hemos hecho, no solamente por que es una elección popular de un poder que no debe de ser bajo ningún motivo electo por el pueblo, sino tiene que responder a calificaciones, por cierto, Pepe, que sorprendentemente fueron validadas, bueno, hasta por la Corte, aunque por otros motivos, en donde las personas juzgadoras ni siquiera van a cumplir con los requisitos que la propia 4T o que los propios morenistas pusieron en la Constitución, como el promedio de 8 en la carrera de Derecho o de 9 en la especialidad. Hasta eso violaron. Entonces sí, vamos a seguir como siempre ha sido en México, no me engaño, no estoy extrañando a la época priista, ni a la época panista, ni mucho menos, una justicia más politizada de la que teníamos antes. Y ya, digamos que la teníamos politizada, Pepe, pero ahora pues ya no hay vuelta de hoja, ¿eh? Ahora, es el derecho de aplanar. El PRI en Sí. su momento aplanaba de la misma manera. Cuando el presidente de la República, en este caso hablábamos hace unos minutos de Ernesto Zedillo, hacía una propuesta de 3 candidatos para un ministerio en la Suprema Corte. Pues eran 3 conocidos, amigos, en fin, como sea, y los ponía como ministros de la Suprema Corte. Y la mayoría priista con algún aliado, pues lograban el cambio necesario y la aprobación necesaria. Lo mismo está haciendo Morena. Si el poder a todos los vuelve iguales, no cabe duda. No cabe duda, Pepe, todos son iguales con sus excepciones, sí, pero tengo una discrepancia contigo. Ernesto Zedillo antes de 1997, porque desde 97 hasta el 2024 no habíamos tenido mayorías constitucionales. Lo que es más, no habíamos tenido a veces ni mayorías simples para modificar una ley reglamentaria, pero no habíamos tenido hace muchas décadas que no teníamos una mayoría constitucional y con todas y las críticas que tú me escuchaste del PRI, sí digo una cosa, la conducta, las prácticas eran mucho más democráticas porque el PRI, aun cuando no tenía necesidad, se sentaba a discutir, a pactar, a negociar, como manda la democracia, con los adversarios o con la oposición, como tú quieras. Y ahora, pues te lo vuelvo a decir, en todo el sexenio de López Obrador, nunca se juntaron con los coordinadores parlamentarios de la oposición, no lo ha hecho Claudia hasta el momento, y todo es con los coordinadores parlamentarios de Morena. Esta idea, aunque no sea exacta y hay algunas diferencias, muchas veces para peor, de que volvimos al hiperpresidencialismo priista, creo que está perfectamente acreditada. Se nos acabó, bueno, falta un poquito que es la reforma electoral, pero se nos acabó la división de poderes con esta reforma judicial, Pepe. Es verdaderamente una tragedia. Y Cedillo, esta es mi segunda discrepancia, Pepe, se cuidaba de encontrar a gente competente, ¿sí? Cuando nombraron a Lenia Batres, y no lo digo yo, lo dice el cese de los aplausos cuando pasó ella, vaya, no tenía ninguna calificación, ni académica, ni en los tribunales para ser una ministra de la Suprema Corte de Justicia, Pepe.
¿Cómo va a afectar, finalmente, qué es lo que nos preocupa a los de a pie? ¿Cómo va a afectar a los ciudadanos este nuevo sistema judicial? Mira, creo que los defectos que tenía el Poder Judicial, digamos que está por terminar ahora el 1 de septiembre o el 30 de agosto, van a persistir. El nepotismo que nosotros denunciamos en su momento, la compra de jueces también va a persistir. Nada de que ahora sirven al pueblo y entonces son insobornables. No va a ser el caso. Ahora, hay una cosa, Pepe, que luego no reparamos en ella cuando vemos las encuestas que dicen 53% aprueban la reforma judicial. ¿Sabes qué porcentaje de la población ha pisado alguna vez un tribunal? El 5%, Pepe. ¿Sí? El 5% de los mexicanos y mexicanas, adultos, desde luego, 18 años y más, hemos pisado un tribunal. Entonces, van a seguir cuando se topen con un juez decente, honorable, legal, que hay muchos, quiero recalcarlos, hay muchos, pues tendrán una sentencia de acuerdo a la justicia o a la interpretación de la justicia. Cuando no, Pepe, pues se seguirán vendiendo las sentencias o los fallos, o digamos, dependiendo del nivel al que estemos hablando, magistrados, jueces de circuito o de distrito Sí. o Suprema Corte. Pero vamos a tener cooptadas toda la cúpula, Tribunal de Disciplina, Consejo de la Judicatura que persiste, Tribunal Electoral y Suprema Corte. Revisa todos los currícula y vas a ver que tienen ligas con Morena. Eso no lo habíamos visto hace 31 años, que fue cuando Zedillo hizo su reforma judicial. Gracias, María Amparo. Como siempre, un saludo muy cordial. Qué gusto estar contigo, Pepe. Te veo el martes. Claro que sí, sin duda y sin falta, claro que sí. La doctora María Amparo Casar. Anoche le dimos a conocer aquí con UNO el proyecto de presupuesto del Instituto Nacional Electoral, el cual destinará más de 7.700 millones de pesos a cada uno de los partidos políticos registrados. ¿En qué gastarán los partidos políticos esos recursos, tanto dinero? Con UNO, Agustín Velasco informa. En 2026, los 6 partidos políticos con registro nacional tendrán un presupuesto de más de 7.700 millones de pesos. El objeto de esos recursos es que los partidos construyan democracia. Involucrar a la ciudadanía en los asuntos más importantes del país, no solamente cuando hay campañas, sino cotidianamente. La mayor parte de ese presupuesto, 7.368 millones, serán para sus actividades ordinarias. Sueldo, salario del personal, arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, papelería, luz, combustible, viáticos, todo lo que tengan que utilizar en su estructura para poder subsistir como partidos políticos de manera permanente. Otros 221 millones de pesos para el rubro actividades específicas. Gastos de educación y capacitación política, que implica la realización de eventos, foros, acciones que promuevan los valores cívicos y el respeto a los derechos humanos, investigaciones socioeconómicas, políticas para la elaboración y publicación y distribución también de algún libro, de alguna revista, de algún suplemento. Además de 147 millones para gastos de franquicia postal y 693 mil pesos para franquicia telegráfica. Podrían mandar cosas por mensajería sin que tuvieran un costo adicional, cartas me refiero, por ejemplo, sin que tuviera un costo adicional, salvo que pasaran el monto que se les da para poder hacer esta actividad. Aunque el INE vigila cada peso en tiempo real a través de la Unidad Técnica de Fiscalización, de la Comisión de Fiscalización y del Consejo General, entre 2020 y 2023, los partidos políticos fueron sancionados con un monto global de 2.244 millones de pesos por gastar sin reportar o realizar compras sin objeto partidista. Tengo en mente, y es lo primero que se me viene a la cabeza, un caso en donde sancionamos a un partido político porque compró un número inusual de toners. Con UNO, Agustín Velasco.